Queridos hermanos, me da mucho gusto saber que con mucho gusto ven ustedes estas lecciones bíblicas desde sus casas. Hemos entrado a esta etapa muy interesante en la que vamos a contestar algunos temas que son controversiales. Es decir, cuando decimos controversiales no quiere decir que son temas escondidos o temerosos, no. Controversiales es aquellos temas que causan problema, sobre todo para los protestantes y para muchos católicos confundidos. Imagínense, los católicos no tenemos católicos ignorantes. Los católicos no somos ignorantes. Lo que tenemos es mucha confusión porque existen muchos vacíos en nuestro aprender, en nuestro conocer. Entonces, vamos a comenzar, ya comenzamos en las lecciones pasadas a responder temas a los hermanos separados con la Biblia en mano sobre algunas cuestiones muy importantes y muy interesantes. En esta ocasión vamos a iniciar respondiéndoles a ellos con la Biblia en mano sobre el bautismo de los niños y también con la Sagrada Tradición, cosa que los hermanos separados no quieren aceptar. Ellos dicen que no, que nomás la Biblia, que nomás la Biblia, que nomás la Biblia. Bueno, hay que entender, y yo quiero dirigirme a los hermanos católicos con mucho respeto y a los protestantes que también sé que me ven, diciéndoles que tenemos que ver estas lecciones con varias actitudes. La primera es una actitud de apertura, es decir, yo estoy aquí porque quiero aprender, no vine aquí a pelear, a hacer controversia, a mandar mensajes de groserías y a agredir y a difamar, no, estamos aquí reunidos para aprender. Pero es necesario, hermanos, que tengamos algunos elementos a nuestro alcance. Les recuerdo, lo que siempre digo, yo creo que ya los enfadé, pero no me importa. Las personas que no han visto las lecciones anteriores, por favor véanlas. Hay 41 lecciones antes de esta. Si usted es la primera vez que ve una lección, equivocado está. Vaya por favor aquí en mi canal, arriba dice lista de reproducción. Y dice, en la lista de reproducción aparece lecciones bíblicas. Ahí aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, véalas con mucha calma, con mucha atención y con muy buena disposición. Y esas lecciones le van a ayudar a usted a ir comiendo poco a poco las cosas de Dios hasta que usted disfrute llegar a esta lección número 42. Vamos a hablar de lo que dicen los protestantes sobre el bautismo de los niños. Primero eso, van a su casa de ustedes, porque a la mía no vienen, van a su casa de ustedes, les tocan la puerta y les dicen, hermana, hermano, ¿me permite leerle la palabra de Dios a usted? Ellos van siempre con muy buena actitud, pero la verdad es la siguiente, hermanos, ellos muchas veces en sus reuniones se divierten exponiendo a los católicos ignorantes. Tengan mucho cuidado en cómo responden, en cómo los tratan. Trátenlos bien, salúdenlos, sean amables y corteses. Nunca majaderos, ni groseros, ni agresivos. No entren ustedes al pleito de ellos porque ellos a veces llegan a querer agredir. Ustedes no agredan, ustedes no se pongan a ese nivel y sepan ser muy corteses y educados. Si ustedes creen que no les van a poder responder con la Biblia, mejor no les abran y mejor díganles que les desean lo mejor, que son felizmente católicos y que están aprendiendo a crecer en su fe, que les vaya muy bien. Pero si quieren debatir con ellos, pues hay que tener cuidado que el debate no llegue a ser una agresión. Siempre en este canal los tratamos con respeto, hermanos separados, con mucho respeto, y no les agredimos. Simplemente les estamos declarando que la verdad está en la Iglesia Católica porque es la única que fundó Cristo. Necesito, hermanos, que tengan su Biblia. Si vamos a responderles a los hermanos separados con la Biblia y con la Sagrada Tradición, pues yo necesito que tengan al alcance su Biblia, ¿no? Una Biblia de preferencia de tradición o de traducción católica, ediciones. Existe la Biblia latinoamericana, que es la que estamos utilizando como base, pero también podemos utilizar la Biblia de América, la Biblia en América, la Biblia del Peregrino, la Biblia de las Ediciones Paulinas. Todas esas Biblias católicas, ya les dije cómo saber que sea una Biblia católica, hay una lección para eso, vayan a ver aquellas. Es importante que tengan su Biblia para poder responder a estas cuestiones. También una pluma, también un cuadernito
donde puedan hacer sus anotaciones, porque si nomás oímos, pues nomás se nos queda la mitad de lo que nomás vemos, de lo que nomás oímos. Si oímos y vemos, se nos queda poquito más, pero si oímos, vemos y escribimos, pues se nos va a quedar mucho. Así que estamos utilizando como base el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli. Les recomiendo que lo compren. En cualquier librería católica pueden comprar la Biblia, los separadores de la Biblia, que ya les enseñé, que son estas estampitas, estas calcomanías que tiene aquí en la orillita, que son separadores, y también el libro, ¿no? Lo pueden conseguir incluso en Amazon, creo, está. Muy bien, vamos a lo siguiente. Los protestantes, en algunos versículos de la Biblia, rechazan verdades que han formado parte de la tradición religiosa de la Iglesia, así es. Es decir, siempre los protestantes le tiran a la Iglesia católica, no entre ellos. Fíjense nomás. Es muy raro, y les voy a decir un refrán que dice que un alacrán no pica a otro alacrán, ¿verdad que no? Pues no. Entonces, los protestantes siempre le tiran a la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque pues yo creo que al tirarle tanto a la Iglesia católica saben que esta es la iglesia verdadera y no encuentran cómo tumbarla, y no la van a tumbar porque es obra de Dios, no es obra de hombres. Es llevada por hombres, pero es iniciada y fundada por Dios. Bueno, entonces, la Iglesia católica tiene una tradición de 2000 años, imagínense, en el año, ¿cuándo nació la Iglesia católica? Ya lo hemos dicho, basándonos en las Sagradas Escrituras y en la historia, porque también aquí es muy importante la historia. En el año 33, Jesucristo muere en la cruz, resucita y 50 días más asciende al cielo. Y se va para volver, ¿cuándo? No sabemos. Y les deja a los apóstoles el encargo, encabezado por Pedro, de fundar una iglesia, y comienza la iglesia en el año 33, la Iglesia católica. A lo largo de estos 2000 años, sobre todo los primeros siglos, la iglesia se fue haciendo poco a poquito, con muchas dificultades, entendiendo y llevando a la práctica la palabra de Dios y las palabras de Jesús transmitidas a los apóstoles, y fueron descubriendo cómo celebrar una misa, cómo hacer un bautismo, cómo vestirse en misa, cómo hablar, cómo predicar el evangelio. Todo esto que para nosotros hoy en día es muy fácil, pues en los primeros siglos de la iglesia fue muy accidentado. Así que, hermanos, con mucho corazón y con mucho respeto se los digo, los hermanos separados quieren tumbar la sagrada tradición de la iglesia, que es una riqueza maravillosa, solamente porque no está en la Biblia así tan claro como ellos quisieran que estuviera, ¿no? Sin embargo, nosotros los católicos tenemos como fuente de revelación la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición a través del magisterio de la Iglesia, que son el Papa y los obispos. Dice, hermanos, necesitamos tener nuestra Biblia para consultar todos estos textos. ¿Qué les parece? Ahorita vamos a trabajar mucho la Biblia. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Ah, pero ¿qué haces aquí? Si ya tenemos lecciones pasadas donde ya explicamos cómo manejar la Biblia. Váyase, por favor, señora, para allá, o señor, váyase para allá y no esté preguntando aquí cómo manejar la Biblia, porque ya lo dijimos hasta el cansancio, hermana. Póngase las pilas y vaya a ver sus lecciones. Si no, pues nos vamos a ir retrasando, porque algunos de ustedes yo sé que han hecho sus lecciones con mucha puntualidad, y pues eso habla muy bien de ustedes. Sigan así, por favor. Bueno, uno de los temas que más tocan los hermanos separados cuando van a sus casas es ¿por qué la Iglesia católica bautiza niños? Entonces le meten a los católicos atarantados, que tenemos tantos católicos atarantados, para regalar tenemos casi. Van a sus casas y les dicen esto de los niños bautizados, y si el católico no sabe responder y no entiende lo que es la sagrada tradición, pues le meten un golazo, ¿no? Un golazo ahí. Dicen los hermanos, les voy a leer 3 frases que ellos utilizan y luego las vamos a responder. Dice, no vale bautizar a los niños porque el bautismo exige la fe en Cristo y los niños no pueden tener fe porque no entienden. Y ellos basan esto en la carta a los romanos. Vamos a ir a la carta a los romanos, a ver, saquen su Biblia, por favor. La Biblia latinoamericana está inmediatamente después de los Hechos de los Apóstoles.
Carta a los Romanos, miren. Ya la encontré porque como mi Biblia tiene ya cejitas, bueno, carta a los Romanos, San Pablo. ¿Cuáles son esas cejitas, padre? Estas meras, mira, todas estas yo se las compré y las pegué, esas no vienen con la Biblia, aparte. Entonces, vamos a ir a la carta a los Romanos de San Pablo, en el capítulo 5, dice así, capítulo 5, versículo 1. Esta cita, los hermanos separados la llevan a la casa de un católico atarantado y pues le meten golazo. Dice así, dice, por la fe pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, dice, por la fe hemos sido hechos justos. Entonces los hermanos separados dicen, bueno, un niño no puede tener fe porque no conoce a Dios, no entiende, no comprende. Entonces dicen los hermanos, por lo tanto, el bautismo de un niño no debe de darse. Vamos a otra cita, dice, a otra frase, la segunda frase que utilizan los hermanos separados, dicen, Jesús se bautizó cuando tenía 30 años, así que solo pueden bautizarse los adultos. Muy bien, vamos a ver dónde dice esto, en el Evangelio de San Marcos, es el segundo libro del Nuevo Testamento. Así, con todas estas citas que ustedes están buscando, van a aprender a manejar su Biblia maravillosamente. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Luego, al principio del Evangelio. 1, versículo 9, dice, en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30. Así es, se cree que 30 aproximadamente. Pero de que era un adulto, era un adulto. Ahora, los hermanos separados utilizan esta cita y les dicen a los demás, es que mira, Jesús se bautizó de adulto, entonces todos tenemos que ser bautizados de adultos. Muy bien, eso dicen los hermanos separados. Ahorita no les voy a responder porque, espérense, ahorita. Bueno, y la última frase que utilizan los hermanos separados para confundir católicos es, en la Biblia no consta que se haya dado el bautismo a los niños. Es decir, en toda la Biblia no hay un lugar en donde se diga que el bautismo es para los niños. Entonces, por lo tanto, no debe de bautizarse los niños. Eso dicen los hermanos separados. Muy bien, eso dicen ellos. Vamos a ver ahora lo que dice la Biblia. ¿Correcto? Vamos a responderles. Primero que nada, una introducción, hermanos. Dice, Mateo 28, 19, ¿correcto? Vamos a buscar esta cita. A ver, agarren su Biblia. Es muy importante esta cita, muy importante, importantísima. Mateo 28, San Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento, Esta cita es fundamental. Mateo capítulo 28. Vamos, casi al final del Evangelio. ¿Ya la encontraron? De hecho, es el último capítulo. Mateo 28. Aquí está. Mateo capítulo 28. Vamos al versículo 19. 19. Dice así. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, San Mateo en este evangelio pone en boca de Jesús diciendo, vayan y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos y bautícenlos. Entonces, a ver, aquí dice, vayan y bauticen a todos. Y cuando decimos todos, son todos. Mujeres, hombres, niños, ancianos, adultos, jóvenes, enfermos. O aquí Jesús dijo, a todos menos a los niños. ¿Sí lo dijo Jesús? A ver, bueno, vamos a volverlo a leer. A lo mejor el Padre nos engaña. Los hermanos separados dicen que nosotros los engañamos. ¿Sabe por qué dirán eso estos señorones? Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, quiere decir que Jesús dijo que bautizáramos a todos.
¿Es correcto o no es correcto? Claro, entonces aquí no se excluye a nadie. Jesús ordena a sus apóstoles bautizar a todos. No puso edades. ¿Por qué los hermanos separados ponen la edad? ¿Por qué, hermanos? A ver, ahorita no me quiero adelantar, aunque tengo aquí ya las cosas para decírselas, pero no, vamos a ir por orden. Dice, Jesús ordena a sus discípulos bautizar a todos y no prohíbe bautizar a los niños. No hay una prohibición. Si fuera intención de Jesús dar el bautismo solo a los adultos, lo hubiera dicho. Así es, ¿no creen ustedes eso? Claro. Si Jesús hubiera querido que solo los adultos se bautizaran, Jesús hubiera dicho, solo bauticen adultos. Pero no hay edades. En todo el Evangelio yo ya busqué a ver si ponen la edad para el bautismo. No hay edad. Vamos a ver otras cosas importantísimas. Vamos a responderle a los hermanos que tienen mucha confusión en este tema. Dice, el bautismo es un don de Dios que nos hace hijos de Dios. No hay razones para negar este regalo a un niño o niña o anciano o adulto. A ver, cuando nosotros utilizamos la palabra don, porque el bautismo dice, el bautismo es un don de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra don? Don quiere decir regalito, un regalo. Entonces, cuando a mí me bautizan, me están regalando algo. Pero si me lo está regalando Dios, pues ese regalo es una maravilla. ¿Cuáles son los dones de Dios? La vida es el don primero y el más grande de todos. Dios nos mandó a este mundo y estamos vivos. El don de la vida, el don del bautismo, por el cual Dios nos hizo hijos suyos. El sacerdote solamente bautiza. Somos los instrumentos de Dios para dar el regalo. Somos los mensajeros. Es como el que le lleva flores a una muchacha a su casa y le dice, aquí te mandan estas flores. Pues yo te las llevo, pero yo no te las doy, yo nomás te las entrego. Otro te lo regaló. Así también nosotros, cuando nos bautizan, el bautismo nos lo dio un sacerdote, pero es Dios el que nos regaló este don. Por lo tanto, si es un don de Dios, no podemos negarle el regalo a nadie, mucho menos a un niño. ¿Correcto, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Están respondiéndose bien sus interrogantes, pero falta más, ¿eh? Vamos empezando. Vamos a ver otra cita. ¿Qué les parece? Vamos al Evangelio de San Marcos. A ver, agárrenme su Biblia, por favor. Evangelio de Marcos es el libro número 2 de la Biblia, del Nuevo Testamento. Libro número 2, Marcos. Padre, va muy rápido. Espérenos con la cita. Póngale pausa, señora, y ahorita me alcanza. Pero busquen en su Biblia, busquen. No quiero saber que están ahí nomás sentados oyendo y viendo nomás. Agarren su Biblia, vayan por ella, si no, ¿cuándo la van a usar? ¿Cuándo la van a usar? ¿Cuándo? Díganme. Hoy es el momento. Vamos a usar la Biblia. Marcos capítulo 10. A ver. Vamos a buscar la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. ¿Dónde está? Está muy largo este capítulo. Aquí está, miren, Marcos, capítulo 10. Muy bien. Y luego vamos a ir al versículo 38, o sea, el numerito chiquito que está entre las letras, 38. Dice así. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he bebido o ser bautizados como yo soy bautizado? Pregunta Jesús. Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. A ver, Jesús habla del bautismo relacionándolo con la muerte. Vamos a leer lo que nos dice el Padre sobre esta cita. Dice, el bautismo cristiano no está relacionado con el bautismo de Jesús en el Jordán, que fue tan solo un acto externo de purificación y penitencia. El cristiano es bautizado y salvado en la muerte y resurrección de Jesús.
A ver, ahorita vamos a ir a esta cita. Padre, cuando a mí me llevaron mis papás a bautizarme al templo, ¿a mí me bautizaron con el bautismo de Juan o con el bautismo de Cristo? Con el bautismo de Cristo. A ver, Juan el Bautista tenía un bautismo de perdón y de penitencia, de purificación. La gente iba con Juan a purificarse, pero no era un bautismo que daba la gracia, no. El bautismo de Juan no otorgaba la gracia, no hacía hijos a las personas que iban a bautizarse, hijos de Dios, no. Por eso el bautismo de Cristo es un bautismo, el bautismo que Juan hace en Jesús es un bautismo de purificación, pero no es el bautismo que da la gracia. Sin embargo, el bautismo que tiene que ver con el bautismo que manda Jesús es la entrada a la vida de gracia. Vamos a ver esto. Dice, el cristiano es bautizado y salvado en la muerte y resurrección de Jesús. O sea, el bautismo de Cristo es muy distinto al bautismo que hacía su primo Juan. Vamos a la carta a los Romanos. A ver, agarren su Biblia, por favor. Carta a los Romanos. Aquí la tenemos. Carta a los Romanos. Versículo número 6. Capítulo 6, versículo 4 y 5. Aquí tenemos el capítulo número 6, versículo 4 y 5. Dice así, dice. Bueno, desde el 3, porque está muy bueno el capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3, dice. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Fíjense, ser bautizados en Cristo Jesús. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión con su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Nada tiene que ver el bautismo nuestro con el bautismo de Juan, porque nosotros somos bautizados, aquí lo dice, en Cristo Jesús. Hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado, hay una relación total con la muerte y resurrección de Jesús. Ya no es importante el río, ya no es importante si te sumergen 3 veces o 10 veces. Todas esas cosas que son secundarias no hacen el bautismo válido, sino la intención y la formalidad con la que se da en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y también con la intención de resucitar en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo de Jesús en el río Jordán por parte de Juan es el bautismo con el que Jesús da muestra de purificación, y Jesús se deja bautizar, pero no es el bautismo nuestro. Ese es un bautismo que quedó atrás. Cuando Juan muere, termina el bautismo de Juan, y entonces viene el único y definitivo bautismo, que es el bautismo de Jesús. ¿Me van entendiendo? Más o menos, Padre. Muy bien. Dice así: el bautismo es así una nueva vida que Dios dona al hombre. Lo hace hijo en Cristo Jesús. ¿Por qué no recibir este don de ser hijo de Dios desde el nacimiento? Así es. ¿Por qué no? A ver, díganme alguna razón para no recibir un don de Dios desde el nacimiento. ¿Por qué me tengo que esperar yo 30 años? Y puede ser que me muera en esos 30 años. Y entonces los evangelios lo dicen, que el que crea y se bautice se salvará. Y el que no se bautice, pues no se va a salvar. Entonces, el requisito mínimo para obtener la salvación, mínimo, no el único, es el bautismo. Algo muy importante, hermanos separados, respondiéndoles a ustedes: no hay edad para recibir el bautismo. Y también quiero decirles, este argumento lo tenía guardadito para el final, pero ya no me lo aguanto. Cuando Jesús se bautiza a la edad de los 30 años en el río Jordán, Jesús no dijo: así como yo me bautizo a los 30 años, también ustedes. No puso edad. Es decir, ¿nosotros nos bautizamos como Jesús se bautizó? No. Nosotros nos bautizamos porque Jesús dijo que nos bautizáramos. Pero Jesús no dijo que solo adultos, ni dio edades. Y aparte, el bautismo es un don de Dios, como lo escuchamos en esta carta a los Romanos capítulo 5. Por lo tanto, a una persona que no se le bautiza, se le está privando
del don de Dios por el cual se obtiene la gracia y por el cual esta persona se va a salvar. Así que si ustedes dicen hasta que yo sea adulto, y si no llegas a ser adultos, porque yo también sé que se mueren niños, que se mueren infantes, que se mueren adolescentes, que se mueren jóvenes. Entonces, hermanos, con todo el corazón y con mucho respeto para ustedes, no es verdad que solamente se deben de bautizar adultos. El bautismo en el capítulo 28 de San Mateo dice para todos. Jesús dijo, vayan y bauticen a todas las generaciones, a todas las personas. Y segundo, Jesús no prohibió el bautismo de niños. Jesús lo incluye cuando dice todos. Y si no es cierto, bueno, pues entonces díganme por qué Jesús se equivocó o Jesús excluye. Los que excluyen son ustedes. Ustedes excluyen a las personas. Así que cuando un niño recibe el bautismo de adulto, se supone y se le exige a los papás que cumplan un juramento, de que se harán responsables de la educación de sus hijos. Ahora, si un papá o una mamá, todos atarantados, no le enseñan a su hijo el amor a Dios, bueno, el problema no estuvo en que se bautizara de niño, el problema está en su papá y en su mamá, cabezones los dos, que no le enseñaron a sus hijos nada. Y ya cuando crecen quieren ahora sí, ay, padre Arturo, por favor, dele un consejo a mi hermana, mire mi hijo que no quiere hacer caso, mire, señora, ¿y dónde estaba usted? ¿Qué hizo usted? Le bautizamos a sus hijos y usted dijo que se comprometía en la educación religiosa de su hijo. No es cierto, mentiroso. No los educó. Por eso tiene ahora esas bestias bautizados, pero sin formación, sin conocimiento de Dios. ¿Quién tendrá la culpa? ¿El padrecito que lo bautizó? No, la culpa es de su madre y de su padre por no haberse hecho caso, no haber hecho responsables de eso. Bueno, pues está muy bueno esta parte del bautismo, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una parte 2. Esta es la parte 1. No se vayan a perder la siguiente lección 43, donde vamos a hablar de otras citas muy importantes para hablar del bautismo de los niños y de toda persona de toda edad. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les agradezco el que se suscriban a mi canal, el que le den me gusta, el que compartan la publicación, porque así YouTube se da cuenta que este video ha sido muy querido y muy buscado. Así que, hermanos, con mucho agradecimiento les muestro y les recuerdo que en mi canal no solamente hay misas y lecciones bíblicas, porque hay señoras o señores que luego me dicen, ya quiero que suba otro video el padre Arturo. Señora, ¿ya vio los 300 videos que están aquí en mi canal? ¿Ya los vio los 300? No, pues véalos. Y con calma, el padre pues, también tiene que hacer muchas otras cosas, como confesar, atender, celebrar misa. Por eso no contesto el teléfono, no puedo. Son demasiadas ocupaciones, demasiadas llamadas. Un WhatsApp me lo pueden mandar y con gusto les contesto el WhatsApp. Me tardo poquito, pero lo contesto. No se desesperen, no se inquieten. El padre Arturo está muy ocupado también, pero me pueden escribir por WhatsApp y ahí les responderé. Nos vemos muy pronto en nuestra próxima lección número 43. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.